obviamente, y de acuerdo a la intención o estilo del autor. Bien, en San Marcos, obviamente, particularizan y usan 2 de esos textos. Ahorita vamos a precisarlo. De acuerdo a su contenido, los textos se clasifican en 2, en textos científicos y textos humanísticos. Obviamente, cada uno tiene sus propias características, cada uno tiene su propio contenido en sí. Y también se clasifican de acuerdo a su intención o estilo del autor. Ahí, por ejemplo, cada texto tiene una intención, cada autor tiene un estilo, o sea, cómo presentar sus ideas al público. En este segundo caso hay 5 tipos de textos, ¿no? Está el narrativo, está el texto argumentativo, usado bastante por San Marcos, está el texto descriptivo, el texto expositivo o explicativo, y el texto, obviamente, ¿sí? Esos son de narrativo, expositivo, perdón, argumentativo, descriptivo, expositivo, y el texto, obviamente, explicativo, instructivo. ¿Bien? Instructivo. Mejones, esos 5 textos. Eso de acuerdo a su intención. Ahora bien, de acuerdo al tipo de contenido, o sea, cómo el texto ordena sus ideas, hay 3 tipos de texto más. Es el texto continuo, el texto discontinuo y el texto mixto. Eso que acabo de decirles no es, por ejemplo, no es que a San Marcos se le ocurrió poner texto mixto o texto discontinuo. Ambos textos existen desde siempre. Y los que tienen la oportunidad de observar PISA, obviamente PISA clasifica los textos de acuerdo a ese contenido, a cómo están expuestas sus ideas. Continuo, el texto que estamos habituados a leer, el texto discontinuo, que hay una variedad de imágenes, ¿no es cierto? Y el texto mixto, ¿no? Que es la fusión del texto continuo con el texto discontinuo. Hay una variedad inmensa de ejemplos. Pasemos entonces. Cualquier cosita respecto a esta clasificación, amigos, encantísimo las preguntas, ¿ya? Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, quise optar por esta forma ahora, de tal manera que usted sí se familiarice, algunos o varios de ustedes han visto, obviamente, estas series, ¿no es cierto? Ambas series, no sé, debo suponer o presuponer que sí ha visto esto. Entre estas series, obviamente, ahí la temática es completamente diferente, ¿no es cierto? En el primer caso está asociado mucho más a la ciencia, ¿no? Con personajes muy característicos. Y en el segundo caso, evidentemente, tiene otras características, asociado mucho más de pronto pues a la cultura, ¿no? En el segundo caso, apela netamente pues a las antigüedades, ¿no? A las antigüedades, a todo lo antiguo, y la venta, y la compra de ellos. En el primer caso, evidentemente, es a la investigación, entre comillas. Entonces, los sexos igual pueden ser 2 series, ¿no? Pero tienen características distintas, ¿no? Contenidos completamente diferentes. Bien, amigos, de ahí la importancia que tiene tratar de diferenciarlos. Bien, por su contenido. De acuerdo a su contenido general, obviamente decía que hay 2 tipos de textos. El texto científico, que habla netamente de la ciencia, el desarrollo de la ciencia, la parte interna del ser humano o de cualquier otro elemento. Entonces, un texto científico es aquel que presenta el desarrollo de un contenido de forma sistemática, producto de una investigación, aporta pruebas y resultados. Y es más, ¿no? Un texto científico es comprobable, es verificable, es contrastable. Un texto científico no puede usar palabras polisémicas ni sinónimos, porque si no, la ciencia se genera un pandemonio. Un texto científico está dirigido a un público en particular, ¿bien? A un médico, a un biólogo o a un público académicamente formado. En cambio, un texto humanístico que tiene otras características, obviamente ya hablaremos de él. Entonces, un texto científico, mira, tiene esas características. Tiene palabras en sentido denotado todas. Si tiene que repetir una palabra, muchas veces la va a hacer, porque la idea no es crear, obviamente, caos, sino la idea es ser que se entienda. La misma fórmula que se usa en China
en Rusia, en Chipre, se usa aquí en Perú. Su lenguaje es universal. Utilizan las mismas palabras los científicos. Entonces, ese tipo de textos está restringido a un público en particular, lo que no hace un texto humanístico. Está dirigido a todo público. ¿Bien? Y utiliza una variedad de palabras sinónimas, es más, palabras en sentido connotado, denotado, connotado, normal. Pero un texto científico no puede hacer eso. Tiene un lenguaje más formal, un lenguaje con sentido denotado. Su teoría es verificable, es contrastable, constantemente está expuesto a la crítica. En cambio, un texto humanístico no, pues, tiene otras características. Tiene escritura formal, decía, no usa palabras polisémicas, ¿bien? No usas palabras en sentido connotado, todas están en sentido denotado. Tiene un orden sistemático, una secuencia lógica, tiene un contenido de forma sistemática, causa, efecto, causa, qué sé yo, dependiendo cómo quiere presentar su texto el autor. Es producto de la investigación, está documentado, tiene contenido desarrollado, o sea, no es improvisado, ¿no? En cambio, un texto humanístico no necesariamente está planificado, ¿no? De pronto se nos ocurre escribir sobre algo en particular y lo planteamos, ¿no? En cambio, un texto científico no, es producto de una investigación, es producto de una cavilación. Ahora bien, el segundo texto es los textos humanísticos. Un texto humanístico tiene como tema principal, mira, tiene como tema principal al hombre. Su tema principal es el hombre como centro del texto humanístico. El hombre es todo gira en torno al hombre, todo gira en torno al hombre, todo gira en torno al hombre. Mijones, todo gira en torno al hombre. Entonces, todo texto humanístico habla del hombre, su forma de pensar, su forma de interactuar, su forma de interrelacionarse, su cultura, su pensamiento, su religión, su economía, su lenguaje. Ese es un texto humanístico. ¿Bien? A diferencia del texto científico, ese texto sí usa palabras en sentido connotado, denotado, hasta figurado. Ese texto está dirigido a todo público. ¿Bien? Su lenguaje varía de lugar en lugar. O sea, la literatura coreana es distinta a la literatura peruana. En cambio, lo que no puede ser la ciencia, ¿no? Todo lo que hace la ciencia, evidentemente, se comparte, ¿no? Y es universal. Eso no hace un texto humanístico. Dentro de los textos humanísticos estaría pues la antropología, ¿no? La religión, la filosofía, la teología, la economía, la historia, la lingüística, una hemorragia de textos. El más complicado, obviamente, es el texto de filosofía, pero no complicado porque es así, ¿no? Complicado porque muy poco se hace filosofía, tú y yo sabemos, no se hace filosofía. Por ahí que se hace algo de historia y filosofía, nada más, pero filosofía tal cual no se hace. Los textos humanísticos son los producidos por las especialidades que tienen como objeto de estudio del hombre y sus actividades socioeconómicas, artísticas, culturales, filosofía, literatura, psicología, sociología, antropología, historia, otros más. Característica de un texto humanístico. La temática está centrada en el hombre es el tema principal. Empleo del conocimiento especulativo, organización deductiva de lo general o particular, generalmente es así. Peso de la tradición, vocabulario no renueva ni aumenta, tanto como otros tipos de textos, claro que sí. Entonces, amigos, un texto humanístico trata el hombre, ¿bien? Trata diversos aspectos del hombre, no hay un orden sistemático como un texto científico, y es más, ¿no? Usa palabras en sentido connotado. A diferencia del texto científico, aquí no necesariamente es contrastable ni verificable lo que ella plantea o lo que ella propone.
Hasta ahí el texto según su contenido, humanístico y científico. Entonces, todo lo que acontece en la investigación o producto de la ciencia va a ser considerado texto científico. Y todo lo que acontece al hombre, la parte externa del hombre, va a ser considerado texto humanístico. Bien, clase. Hasta ahí esa primera parte. Vamos con la segunda parte. La clasificación de textos de acuerdo a la intención del autor. Cada texto tiene un propósito. Cada autor tiene un estilo, una manera de presentar sus ideas. En San Marcos se usan dos textos y así lo hace saber en su sílabus, ¿sí o no? El texto argumentativo y el texto expositivo. Dos textos que usted debe dominarlo así, al derecho y al revés. Conocer sus características y otras cosas más. Vamos entonces con esa segunda parte. Tipo del texto por el discurso, la intención o el estilo del autor. Primer caso, el texto narrativo. Un texto narrativo tiene justamente la intención de narrar, divertir un hecho, narrar un hecho real o ficticio. Sobresalen personajes, lugares, fechas. Ese es un texto narrativo. Narra hechos reales o ficticios. Bien, esa es su intención, divertir. Ejemplo de un texto narrativo. Ninguno de los sucesos de mi vida hubiera adquirido significado de no haber descubierto la literatura. Descubierto que se me presentó de manera absoluta en una de sus formas, la novela. Recuerdo con claridad el momento del hallazgo para mí. Imbuido todavía de espíritu religioso, tuvo carácter de una revelación y un enunciamiento. Recuerdo con tanta nitidez la ocasión que he estado tentando de empezar este texto de la siguiente manera. Cierta tarde, un muchacho próximo a cumplir 14 años, acosado de terrores nocturnos y martirizado por insomnios tenaces, entró a la biblioteca de su ciudad sin sospechar que allí encontraría el territorio que en adelante se convertiría en su más segura patria. Por lo tanto, ese es un texto narrativo, ¿no? Está contando evidentemente cómo una persona encuentra su oficio. No te olvides que el texto narrativo, el texto descriptivo y el texto expositivo tienen idea principal. En cambio, el texto argumentativo tiene tesis y tiene argumentos. Los otros tienen idea principal e ideas secundarias. En cambio, el texto argumentativo tiene tesis y tiene argumentos. No te olvides también que aquí, en un texto narrativo hay inicio, es nudo y desenlace. Eso es estructura lógica. Inicio, nudo y desenlace. Cada texto tiene su propia estructura lógica específica. El texto descriptivo, bastante usado, obviamente, el anterior por la Universidad Villarreal, por la Cantuta y por muchas particulares. El texto descriptivo, bastante usado en Callao, bastante usado en la UNI, en la agraria, en algunas particulares. Su propósito justamente es eso, describir las características que muestra el autor acerca de su tema. Describe, detalla. El propósito del autor es presentar las propiedades físicas o especiales de objetos o las características de personas. De esta manera, el lector se forma una imagen clara de aquello que es caracterizado por el autor. Como Ámsterdam y Venecia, la ciudad de San Petersburgo fue levantada sobre una red de islas y canales situándose los edificios oficiales a lo largo del litoral. Su plano era geométrico y rectilíneo, habitual en el urbanismo occidental desde el Renacimiento, pero sin precedentes en Rusia, cuyas ciudades eran aglomeraciones desorganizadas, las calles medievales serpenteantes y retorcidas. El corrector de libros oficial escribió un poema
que expresaba su asombro ante el nuevo orden, ha aparecido la geometría. La topografía lo abarca todo. Nada en la Tierra escapa a la medición. Como ves, a diferencia del texto narrativo, aquí está escribiendo las características geométricas, o si quieres, espaciales de una ciudad. Está comparando también. Descriptivo. Expositivo. Ese es el texto que viene en San Marcos, ¿no? Y ese es el texto, evidentemente, que tiene por función principal es explicar, detallarte un determinado tema. El texto expositivo trata de explicarte, detallarte, que entiendas un tema y utiliza varios puntos de vista. Entonces, ese texto debería ser más fácil para ser comprendido, porque su intención es explicarte, pues, es detallarte. Ese es un texto expositivo o explicativo. Entonces, el texto expositivo tiene la intención de explicar, detallar un determinado tema. Para eso, obviamente, va a coger elementos que usted pueda comprender, para que pueda comprender. Un ejemplito. Los resultados actuales de la calidad de aire en Lima 2020 demuestran una mejora del 63,8% en los últimos 12 años, según las mediciones realizadas por la Dirección General de Salud. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, quienes se encargan de monitorear el sistema del aire en los diferentes puntos de la ciudad. Además, se sabe que las partículas contaminantes que perjudican al aire ha disminuido en un 28,53 microgramos por metro cúbico en el 2018, a diferencia del 2006, que obtuvo 77,54. Eso se logró debido al empleo de combustible más limpios, la retoma del parque automotor y la creación del sistema de transporte público y transporte eléctrico. Entonces, aquí evidentemente te están explicando, te están detallando cómo así que la contaminación ha disminuido dentro del contexto automotor, ¿sí o no? Te detallan, o si hay aquí hay pues investigación. Ese es un texto expositivo, entonces, un texto que usa San Marcos en su examen de admisión. Bien, un texto que se caracteriza por detallarte, explicarte, obviamente determinados asuntos, pero toda esa explicación es producto de una investigación, obviamente. Vamos, es el texto que más me vacila a mí, que más me gusta, porque es un texto súper, hiper, súper, hiper interactivo. El texto argumentativo que usa San Marcos, bien, el texto argumentativo es aquel texto que tiene la intención de convencerte sobre una opinión personal, bien. Entonces, el texto argumentativo tiene la intención de convencerte sobre una tesis. Ese es su propósito, convencerte. Todo texto argumentativo trata temas polémicos, temas actuales. Entonces, con ese texto tiene que ver también el texto dialéctico, ¿sí o no? Los que revisamos con frecuencia el examen de San Marcos, nos habremos dado cuenta que el texto dialéctico presenta dos textos argumentativos, ¿no es cierto? Y cada texto tiene su propia tesis y sus propios argumentos. Y la tesis, ¿qué cosa es, profeta? La tesis, no te olvides, es la opinión personal del autor acerca de un tema. Es la toma de postura del autor por un tema. Eso es la tesis. Si el tema es el aborto, y yo digo, no, estoy en contra del aborto, y luego argumento, nadie tiene derecho a matar a nadie, a quitar la vida a nadie. Entonces ya estoy argumentando ya. Mi tesis es oponerme al aborto, y el argumento, nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie, solo Dios. Y seguramente argumentaría mucho más. Y alguien diría, ¿no? Yo estoy de acuerdo, como muchas personas que salieron en el mundo esa semana a reclamar para que se legalice el aborto. Estoy a favor del aborto. Las mujeres tienen derecho a hacerse un aborto. Ahora, ¿por qué?
porque luego de una laceración violenta tiene derecho a deshacerse del producto. Eso obviamente podría ser incorrecto para algunos, podría ser correcto para otros. Entonces, un texto argumentativo tiene esas características, ¿no? Un texto argumentativo trata temas polémicos, controversiales, donde el autor toma postura automáticamente de un tema y defiende ese tema con argumentos. Entonces, todo texto argumentativo presenta tesis. La tesis es la opinión personal del autor acerca de un tema. Es la toma de postura por un tema, a favor o en contra, pero lo va a defender con argumentos. Y los argumentos son las razones que va a proponer para detallar, sustentar, explicar su tesis. Ese es un texto argumentativo, un texto que usa bastante esa marca. Y el texto dialéctico, justamente, es aquel texto que presenta dos textos argumentativos. Los dos textos tienen un tema en común. Cada texto tiene su propia tesis y sus propios argumentos. El objetivo del autor es persuadir, animar o desanimar al lector sobre la pertenencia o veracidad de su punto de vista mediante la presentación de argumentos o razones. Argumentos o razones. Entonces, amigo de Cecilia, si yo propongo, le digo, por ejemplo, compañero Torreblanca, a ver, dime tú, ¿estás de acuerdo con que los homosexuales adopten niños? ¿Sí o no? ¿Qué dices? A ver, ¿qué dicen todos ustedes? Voy a generar un texto argumentativo, un texto dialéctico. ¿Están de acuerdo o no? Algunos dirán seguramente que sí, algunos dirán seguramente que no. Es lógico. La señorita Alice dice, profe, yo estoy a favor, su tesis, ¿no? Estoy a favor que los homosexuales adopten niños. Bacán, esa es su tesis, ¿no? Esa es su opinión. Yo diría, ¿sabes qué, Alison? Yo no estoy de acuerdo, me opongo a que los homosexuales adopten niños. ¿Está bien? Y te digo por qué, Alison. Te digo porque me voy a poner en la contraparte, Alison. ¿Por qué? Porque ese niño y esos padres serían víctimas de bullying constantemente en esa sociedad machista. Los niños se burlarían de aquel menor y los padres de familia discriminarían a esta pareja. ¿Sí o no? Podría ser, ¿sí o no? Podría ser. Muy bien, ¿no? Gracias, claro que sí. Pero dime tú, ¿tengo o no tengo razón? Sí, profe. Y Alison, ¿por qué, Alison, Porque aún tú no sí estamos estás de preparados. acuerdo? ¿Por qué estás de Sociedad es acuerdo? muy Dime. machista y tienen un Es una, pensamiento, por decir, antiguo. sí, una sociedad machista. Pero, Ali, ¿por qué tú sí estás de acuerdo? A ver, vamos a hacer que Alison me dé su argumento, pues. Ya me planteó su tesis, me dijo que sí estoy de acuerdo, profeta, ¿con qué? La pareja de la homosexualidad adopte niños. A ver, ¿por qué, Alisa? Dime, decímelo, Alisa. Porque, Tú me dices que sí, me dijiste que sí. Un niño merece amor de Normal. de unos padres, sea o no del mismo género. O sea, Excelente, Alisa. hay personas heteros que crían mal a sus hijos y los niños salen heridos. En cambio, una pareja homosexual, si quiere, lo va a dar el amor necesario y todas las cosas que necesita un niño o una niña. Excelente. No. Muy bien, Alicia. Ahí saben. Eso es un texto dialéctico, cuando cada uno plantea su tesis y sus argumentos. Y entonces yo le digo a Alison, pero el niño podría crecer confundido y luego tal vez imitar o copiar comportamientos de sus padres. ¿Qué dices, Alison? A mí me parece absurdo. En una familia heteronormativa, o sea, papá y mamá normales son heteros y salen heterosexual, que salen niños homosexuales o niños que son bisexuales, es normal, o sea, no es porque se le haya visto eso, es porque siente eso. Mujer, allá. Muy bien, excelente, claro que sí. Y yo te doy la razón. Dije que me iba a poner de la postura, iba a ser abogado del diablo.
yo, en síntesis, yo estoy de acuerdo con una pareja de homosexuales adopten niños. ¿Sí? Eso era para debatir con Alison, o sea, para generar un texto dialéctico. Ella plantea su postura y yo planteo mi postura, ¿no? Eso es debatir, ¿no? Eso es intercambiar ideas. Un texto, obviamente, de este tipo causa irritación, molestia. ¿Estás loco? ¿Qué tienes? ¿Qué estás hablando? O sea, te indigna. ¿Cómo puedes decir eso? De hecho, que amigos, yo crecí con mi madre toda la vida, desde siempre. Y no por eso tengo inclinaciones femeninas. No por eso he copiado comportamientos femeninos, ¿no? No, profe, pero una cosa es crecer con una, y otra cosa es crecer con dos, güey. Igual diría una chica, ¿sabe qué, profe? Yo crecí con mi papá y no tengo comportamientos masculinos. El hecho de que uno sea homosexual no implica, pues, que haya sido producto de una pareja homosexual. La mayor cantidad de homosexuales que hay en el mundo es producto de una pareja heterosexual, ¿sí? O todos los homosexuales son obviamente producto de una pareja homosexual. O sea, porque copiaron dicho comportamiento. Para nada, para nada. Tiene que ver eso con la parte interna, la parte netamente genética. Eso ya tendría que explicarte tu profe de biología, qué es lo que pasa. Pero una cosa, nunca te olvides, una cosa es ser homosexual, ser gay, ser transexual, ser travesti, ser pansexual, ser bisexual, o si hay una hemorragia de comportamientos psicológicos. ¿Sí? Otra cosa son esas cosas, estamos discutiendo otra cosa. Como dijo una señorita, ahorita estamos discutiendo sobre temas utópicos, ¿no? Que podrían pasar en el futuro, sí, pero nuestra sociedad peruana es Aún no está netamente preparado. machista. ¿Sí o no, Can? Dime, Margarita, ibas a decir algo. No digo, profe, que o sea, así como dice nuestra compañera, que un niño puede crecer feliz en una familia, sea homosexual o Claro, heterosexual, pero si es en una familia homosexual, o sea, el niño no siempre va a estar en la casa, ¿no? También va a ir al colegio, se va a reunir con amigos y quizá lo pueden molestar, porque como dice, estamos en una sociedad machista y aún no tenemos ese pensamiento, esa idea actualizada de que una pareja homosexual sí puede tener un hijo o adoptar un hijo. claro que sí, efectivamente, así es. Entonces, eso, amigos, es un texto argumentativo, ¿no es cierto? Ese texto a mí me vacila. Los que van a ser, obviamente, abogados, ciencia política, ciencia de la comunicación, obviamente que van a enfrentar eso. Y tú estás expuesto constantemente a esto. Claro, o sea, el éxito en las relaciones sociales depende de la argumentación que tú des. Si yo quiero estar con Patricia, le digo, Patricia, ¿sabes qué? Mira mi argumento. Voy a dar un argumento displicente y voy a ser muy chabacano. ¿Sabes qué, Patricia? Me gusta, pero quiero estar contigo, pero. Hola, Patricia, ¿qué dices? ¿Qué? ¿Qué te gusto? Sí, ¿qué? ¿Me has visto cara de comida? Oiga, si Patricia es mosca, ¿me has visto cara de comida? Está loco, no sé qué voy a comer, papito. Me mató. Mi argumento era pésimo. Pero otra cosa sería tal vez se argumente de otra manera, ¿no? Le busque el tono apropiado y otras cosas más, ¿no? Sabes, Patricia, del primer momento que te vi, francamente que me enamoré, qué sé yo, no sé, pues, ¿no? El floro también necesita conocimiento, ¿no? Tampoco uno se manda así por así, ¿no? Para el floro, o sea, chabacanamente hablando, necesitas conocimiento y argumentos sólidos, si no, no convences a nadie. Entonces, ese texto es bacán, como lo ha demostrado, como se ha comprobado, y espero pues que lo practiques, y ese es el texto que propone San Marcos en su examen de admisión, necesariamente el texto dialéctico, y no solo tiene textos argumentativos, también el otro texto continuo podría ser un texto argumentativo. ¿Bien? Prosigamos entonces con ella. La semana pasada el Ministerio de Educación me invitó al programa Aprendo en Casa para hacer un comentario sobre un documental destinado a los estudiantes de quinto de secundaria. Se trataba del vídeo Los Castellanos del Perú, cuyo objetivo no solo consiste en visibilizar la diversidad de formas de hablar del castellano en el país, sino también en reflexionar sobre cómo esta diversidad está jerarquizada y se inscribe en prácticas de discriminación social. Como sociolingüista y especialista en educación en áreas rurales, yo te sigo sobre todo cómo se margina a los estudiantes denominados motosos. Profe, ¿de qué cosa es un motoso? O sea,
cuando no vocaliza bien algunas palabras, alguna vocal, no dice lima, dice lema, ¿no? No dice señor, dice Cuando se le señor, ¿no? sale el mote, Aunque tú por sabes que ese decir, es un... creo que de ahí viene. Así es, así es. Obviamente, pues no es una buena vocalización. Tiene un nombre, en vicio dicción sería barbarismo, ¿no? Pero acá no le quieren llamar, parece motoso, así despectivo, ¿no? Entonces dice señor, no dice lema, ¿no? Y cosas así, ¿no? O sea, como está acostumbrado a hablar quechua, o quizás, no sé, ¿no? Aguajún, tal vez, o quizás aymara, obviamente no vocaliza bien, pues, hasta que se familiarice. Pero por eso muchas veces la gente discrimina, ¿no? No, este es serrano, dicen. No, este es un cholito, o este es una cholita, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de castellano, obviamente, diferentes vocalizaciones. Así como hay una hemorragia de dialectos, hay varios tipos de quechua, igual también. Solo por producir una transferencia vocálica que es completamente normal en cualquier proceso de adquisición de lenguas. Claro, es un proceso, ¿no? Entonces, si tú ves aquí, esta persona automáticamente toma postura de algo, ¿no? Que no se debe discriminar a una persona por el hecho de no vocalizar bien. O sea, está mal, ¿no? Implícitamente está diciendo que está mal, ¿no? Un texto dialogal. El nombre es correcto, ¿ya? En San Marcos le llaman texto dialéctico, pero un texto dialogado o contraargumentativo, como lo llama Católica Dialogal, es justamente cuando hay dos dialogantes, dos o más dialogantes, hablan sobre un tema en particular e intercambian ideas. Y efectivamente en ese texto dialogal hay tesis y hay argumentos. Reproducen la conversación que mantienen entre sí dos o más interlocutores. ¿Cuál es la mayor dificultad por la que atraviesan los pueblos amazónicos en esta pandemia? La falta de oxígeno. La situación es de terror. Son muchísimas las personas que están enfermas en sus comunidades y que no están siendo atendidas. Todos los días recibo una nueva noticia, un nuevo pedido de ayuda de alguna comunidad que reporta que alguien se está muriendo, que no puede respirar, que necesita un balón de oxígeno. Cada balón de oxígeno vale 3.500 soles. Para ellos, imposible de asumir ese costo. ¿Cómo llegó las enfermedades a las comunidades? Por la falta de información. Los datos que llegaron a ellas estaban sesgados y no fueron claros cuando se transfirió dinero a las municipalidades para que lleven canastas de víveres a quienes vivían en extrema pobreza. Hubo alcaldes que llegaron a las zonas acompañados de personas que ya estaban infectadas. Llegaron sin mascarilla y tuvieron contacto con la gente. Después insistieron en dejar las canastas casa por casa, es decir, no se tomó ninguna medida de prevención. Bueno, es un texto dialogal o dialogal, las preguntas y las respuestas, ¿no? O podrían ser dos personas hablando sobre el hablar. Ese es un texto dialogado. En Católica, repito, se llama dialogado y es una conversación de cualquier asunto en particular. En San Marcos se llama dialéctico porque los textos que van a proponerse son diferentes, pero con un tema en particular. En síntesis, no te olvides, la tipología textual, ¿bien?, se clasifica en dos, ¿no es cierto? Según su contenido en textos científicos y textos humanísticos. ¿Bien? El texto científico tiene una redacción formal, objetiva, producto de un proceso de emisión. Y un texto humanístico, textos relacionados al ser humano y sus actividades socioeconómicas o socioculturales. Y el texto, por su discurso o por su intención, es descriptivo, narrativo, expositivo, argumentatismo y dialogado. En principio, mira esos dos tipos de texto. Bien, clase. Ahora vamos a seguir practicando eso.
Primer textito, dice. Según la Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis es una enfermedad bacteriana infecciosa que afecta principalmente a los pulmones. Esta enfermedad es potencialmente grave y puede dañar a personas de cualquier edad, sobre todo aquellas cuyo sistema inmunológico está debilitado. Entre los diversos síntomas de este mal se encuentra la fiebre alta, sudoración nocturna, fatiga, pérdida de peso y en algunos casos tos persistente. Cabe resaltar que muchas personas infectadas usualmente no desarrollan la enfermedad. Si la TBC realmente se presenta, el ataque puede ocurrir 2 o 3 meses después de la infección. Y para estar seguros de que realmente podemos tener esta enfermedad, se realizan diversos exámenes, como la prueba de esputo, radiografía del tórax o la prueba cutánea de la tuberculina. El contagio de la TBC se transmite a través del aire. Cuando una persona afectada por la tuberculosis pulmonar tose o estornuda, más aún si no es sometida a un tratamiento. Entonces, inicialmente para evitar eso, te recomendaban usar la mascarilla, ¿no? Y mira, ¿no? Y ahora la mascarilla la usamos para defendernos de otro virus. Primera respuesta dice, de acuerdo al discurso, no contenido. Tú sabes que de acuerdo al contenido sabes qué tipo de texto es. De acuerdo a su discurso, ¿será expositivo, argumentativo o será descriptivo? ¿Qué dices? No te leo. Hablaba sobre la tuberculosis, todo el proceso que hay en ella. El contagio. Y por su discurso, por su estilo, por su intención, es un texto expositivo que te está exponiendo, te está explicando las características de esa enfermedad, ¿no es cierto? El proceso de transmisión, ¿sí? Por su contenido, obviamente está más fácil eso. Ya, profeta, obviamente no es un texto humanístico, ¿o sí? Es un texto científico. Gracias. Preguntita. Compatible. Preguntita. Compatible. Recuerda que lo compatible es lo que presenta el texto. ¿Sí o no? Hay dos tipos de compatibilidad. Hay compatible literal, que es el más común, el recontra super hiperextensión, y hay el compatible inferencial, que no aparece en el texto, pero se vincula con el texto. La pregunta por idea compatible es aquella que va a reafirmar o afirmar lo que dice el texto. Vamos. Hablaba sobre la TBC. Entonces, ¿cuál sería la idea más compatible? La idea compatible. Esto, por ejemplo, es una compatible inferencial. La respuesta se vincula con el tema del texto. Te hablan de las características de la enfermedad y te hablan del proceso de transmisión. La respuesta. La TBC no logra desarrollarse en el sistema inmune de la persona está fortificado. ¿Es falso, sí? ¿O es compatible? La TBC no logra desarrollarse si el sistema inmune de la persona está fortificado.
es de verdurita. Segundo texto. El proyecto Pucca Organic Food es importante socialmente porque genera desarrollo integral para la comunidad campesina de Conopa. Desde el 2006, el proyecto de quinoa orgánica impulsado por la familia Ayala abrió un panorama económico antes negado a esa población. A saber, rentabilidad, la cadena productiva completa e incursionar en nichos de comercio a nivel nacional e internacional. Para el 2011, en la cual Pucca obtiene la certificación orgánica, se presentaba un panorama favorable al crecimiento de las exportaciones del orgánico. Entre este año y el 2015, el Perú las incrementó en 53%. Para Pucca, ese contexto de valoración del orgánico se tradujo en invitaciones a participar en la Feria Internacional Gastronómica Mixtura ediciones 2011 y 2012 y 2013. Este éxito inicial para salir del contexto local produjo que otras familias se unieran en el cultivo de quinoa orgánica como una alternativa sostenible y rentable. De esa manera, Pucca, como todo proyecto de esta naturaleza, ha sido una oportunidad para incrementar ingresos sobre la base de un adecuado acompañamiento para desarrollar capacidades productivas y comerciales y empresariales. ¿Qué tipo de texto sería por su contenido? Contenido primero, humanístico o científico. Humanístico. Muy bien, niña. Oye, por su discurso, expositivo, Expositivo. argumentativo Expositivo. o descriptivo. ¿Te está explicando, te está escribiendo o te está tratando de convencer de algo? La respuesta, te está exponiendo. Explicativo o expositivo, te está exponiendo las ventajas, los beneficios, Pero, evidentemente, de sembrar una profesor, quinoa orgánica. ¿explicar es exponer? Así es. Son lo mismo, expositivo y explicativo es lo mismo. Ya, profe. ¿Cuál es la idea principal de este texto? La idea principal de este texto. ¿Sí o no? Se habla del desarrollo de la ¿Eso? quinoa orgánica y los beneficios que esta va a causar. Pero esa idea, ¿dónde está? ¿Al inicio, al centro o al final? Al final. Generalmente aparece al inicio, al centro o al final. ¿No es cierto? Y de acuerdo a eso también hay tipo de textos. La respuesta a esta preguntita. El impulso de la familia Ayala fue muy importante porque abrió el panorama económico. Profeta, ¿pero eso dónde está? Dice ahí, primera unidad informativa. Es importante socialmente porque genera desarrollo integral para la comunidad campesina de Conopa. Desde el 2006, el proyecto de quinoa orgánica impulsado por la familia Ayala abrió un panorama económico antes negado a la población. Es a partir de acá donde el proyecto se hace conocido, se hace famoso y lo invitan a mixtura incluso y a conferencias. Es porque le va bien a ese proyecto. Por lo tanto, ahí estaba sustentado la idea principal de ese texto. Lectura 3. Sé que un día llegué a París. Sé que estuve un tiempo viviendo
de prestado, haciendo lo que otros hacen y viviendo lo que otros ven. Sé que salías de un café de la Rue du Cherché o Querqué, Miri, y que nos hablamos. Esa tarde todo anduvo mal, porque mis costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas, apenas iluminadas de unas calles que ya no recuerdo. Entonces te seguía de mala gana, encontrándote petulante y malcriada, hasta que te cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café de Bullmich. Y de golpe, entre dos medialunas, me contaste un gran pedazo de tu vida. ¿Cómo podía yo sospechar que aquello que parecía tan mentiras era verdadero? Un Figari con violetas de anochecer, con caras lívidas, con hambre y golpes en los rincones. Más tarde te creí. Más tarde hubo razones. Hubo, mandame, Leoni, que mirándome la mano que había dormido con tus senos, me repitió casi tus mismas palabras. Ella sufre en alguna parte. Siempre ha sufrido. Es muy alegre. Adora el amarillo. Su pájaro es el mirlo. Su hora, la noche. Su puente, el Pons des Arts. Obviamente, ¿qué tipo de texto sería por su contenido? Por su contenido. ¿Humanístico o científico? ¿Qué tipo de texto sería? Así es, muy bien, por su contenido humanístico. Humanístico. Oiga, y por su intención, hice una pausa aquí en el texto porque aquí hay, mira, dos palabras a aclarar. Es el contexto lívidas y un figari. Figari es un barbero. Bien. Y lívidas, obviamente, tal como está aquí, es pálido. Pálido, descolorido. Si estuviera con B, ahí sí sería, mira, inclinado o propenso al sexo. Eso sería con B. Pero con V, es lo que te acabo de decir. Pálido, amoratado, descolorido. Es el lívidas. De acuerdo a su discurso, o sea, de acuerdo a su intención, el texto sería narrativo, expositivo, o sería, pues, explicativo o expositivo. Sabemos hace rato que es un texto humanístico, ¿no es cierto? Ese es un texto narrativo. Está narrando un hecho real, un hecho que pasa a una persona. Por su contenido, obviamente es un texto humanístico. Se deduce el texto, se deduce el texto. Se deduce el texto. La deducción, obviamente, no aparece en el texto de manera literal, pero un dato para ti, amigo del ciclo anual. Recuerda que hay dos tipos de deducciones, de manera general hablando. Hay un texto, una inferencia local, donde se apela a palabras nada más, y hay una inferencia global. En ese caso, no nos dan referencia, ¿sí o no?
Así la pregunta es complicado. Porque si te dieran una referencia, bacán, yo voy de frente a esa partecita y ubico mi respuesta. Pero acá tengo que analizar cuidadosamente cada alternativa. Y una de esas no aparece de manera literal en el texto. Esa tendrá que ser la respuesta. Se infiere el texto que el autor se había adaptado perfectamente a las tradiciones parisinas bohemias. Vivía acomodadamente en una de las ciudades principales de Francia. Logró comprender que su amada poseía una vida tormentosa y complicada. Adoraba tanto a su amada que no le molestaba su vana presunción. Se quedó perplejo al descubrir que era vilmente engañada por su amada. En el texto hay indicios de un comportamiento que tiene ella y del por qué se comportaba así, de por qué tenía ciertos gustos. La respuesta. Se infiere el texto que el autor vivía acomodadamente en una de las ciudades principales de Francia, pero ella no era feliz. Lectura 4. Desde que la pandemia llegó a Perú, las medidas adolecieron de estrategia de manejo porque no conocían la realidad de Lima y mucho menos la de todo el país. No se consideró al 70% de la población informal. Ahora se deben tomar medidas menos conflictivas para atacar el problema. Ayudar a la población con alimentos a través de comedores populares o apoyarse con el ejército y la iglesia. Urge mejorar la calidad de servicios básicos y transporte, además de tomar medidas de cuarentena focalizadas en zonas en donde aumenta el contagio. Además, debemos enseñar a la población a cuidarse. Se han olvidado de que el enfermo comienza a curarse cuando es consciente de su enfermedad. Texto coyuntural. Tipo de texto acá sería. ¿No es cierto? Según el texto, las personas, o sea, ¿por qué nos infectamos más? Porque desconocíamos la realidad de nuestra ciudad. No sabíamos sus características. Y eso obviamente afectó, ¿no? Las medidas que tomamos eran pues medidas para una población aparentemente homogénea, pero nos dimos cuenta que somos totalmente heterogéneos. Lo que pasó a toda Sudamérica, no que Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, ¿no? El único que la está pasando relativamente bien es Uruguay. Después, la misma realidad pasa en toda Sudamérica. Nosotros teníamos tantísima, obviamente, plata, como que tiene, y ya no tenemos casi. Pero fue el país que atacó correctamente, pero después se percata que nuestra sociedad es completamente heterogénea, totalmente heterogénea. Y también recién nos damos cuenta que la corrupción está enquistada en todo sitio, en todo, en cualquier elemento más sensible, ahí está la corrupción. Y lo que mató mucho más ni siquiera es lo heterogéneo que somos como sociedad, lo que mató mucho más es la corrupción, la indiferencia, eso mató más. Si no miras más cómo actuaron estos congresistas. No, que fiscalicen seguramente que sí, pero no en esos contextos pues te vas a poner a hacer cosas absurdas, ¿no? Entonces, el autor, pues según el autor, lo que malogró la estrategia del gobierno es justamente no conocer su realidad. Y en verdad casi nadie, muy pocos países de Sudamérica conocen. Y en verdad en Europa también. Si no mira cómo está Alemania, cómo está Francia, cómo está España.
por su discurso es un texto argumentativo. Por su contenido, oiga, por su contenido. ¿Será científico o será humanístico? ¿Qué dices? Vamos, habla fuerte. O escribe. Te está tratando de, ¿sí o no? Ya sabes, científico humanístico. Ya sabes que acá nos trata de convencer sobre algo. Es un texto, evidentemente, pues, humanístico, ¿no? Habla sobre el comportamiento de las personas. La tesis. Recuerda que la opinión personal del autor acerca de un tema. Gracias, Urco, gracias, Samuel. La tesis. No te olvides que la tesis es la opinión personal del autor acerca de un tema. Aquí, ¿cuál sería la tesis? ¿Cuál sería la opinión personal, la opinión que tiene el autor acerca de la contaminación con la COVID? ¿Qué dices? ¿La E, la D o la B? ¿Dudas? ¿Está dudando? La respuesta. Según la persona, se va a mitigar la contaminación, no es cierto, cuando se debe ayudar a la población mediante los comedores populares. Según la persona, de esa manera mitigaríamos, obviamente, la contaminación. Ahora bien, gracias, profeta. ¿Y por qué no? Debemos enseñar a la población a cuidarse de la pandemia, pero no, ¿cuál es su opinión? O sea, ¿qué se debe hacer ya acá? Nos contaminamos ahora. ¿Cuál es su tesis de él? Uno, porque desconocíamos la realidad, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cómo hacemos que esa gente no se siga contaminando? Su opinión de es, se debe ayudar a las personas mediante los comedores populares. O no se tomaron las medidas, ¿qué dices tú? O no se tomaron las medidas adecuadas frente al coronavirus. Para que hagas eso, primero tienes que saber el tema. El tema es, ¿sí o no? La contaminación con la COVID. Es el tema. Dice acá. Desde que la pandemia llegó al Perú, las medidas adolecieron de estrategia de manejo, porque no conocían la realidad de Lima y mucho menos de todo el país. Ahí está la tesis. O sea, ahí está planteando su opinión, o sea, del por qué terminamos contaminados nosotros. La respuesta no es la que está marcada ya. Se ha movido esa respuesta. No se consideró, está argumentando ahora, que al 70% de la población es informal. Ahora se debe tomar medidas menos conflictivas para atacar el problema. Ayudar a la población con alimentos a través de comedores populares o apoyarse con el ejército de la iglesia. O apoyarse con el ejército de la iglesia. O sea, no puedo solamente restringir eso, ¿no? O en todo caso, bien. Ahora, si queremos mitigar esto, debemos ayudar no solamente con los comedores populares, sino también con el ejército de la iglesia. ¿Sí? Esa respuesta está mal, ¿no? Pero aquí, ¿cuál es su opinión? Las causas, sino para habernos contaminado en tantos. Por eso aquí la respuesta mejor sería dice, urge mejorar la calidad de servicios básicos y de transporte. Seguramente que sí, pero eso no es el tema. No se tomaron las medidas adecuadas frente al coronavirus, esa podría ser, ¿no es cierto? Según el texto, sí. ¿Se tomó o no se tomó? ¿Se debe ayudar a la población mediante los comedores populares? También, pero está literal, esto está en el texto. Y una inferencia
Evidentemente, perdón, pero acá nos piden la tesis, la opinión personal. ¿Debemos enseñar a la población a cuidarse de la pandemia? Sí, pero en este caso, para mitigar. ¿Se debe tomar medidas menos conflictivas frente a la pandemia? La opinión de esa persona es, ¿por qué hay contaminación? Porque no se tomaron las medidas adecuadas frente al coronavirus. Bien, esa es la tesis. La respuesta no es la sea. La tesis es eso. Esa es su opinión. Se incrementó, nos contaminó porque no se tomaron las medidas adecuadas. Bien, esa respuesta C se ha movido, ¿ya? Hasta ahí esa parte. Viejones, si hubiera alguna preguntita, encantadísimo. Ahora te comparto, mira, nuestro libro. Libro que iba resolviendo yo hace ratito, ¿ya? ¿Bien? ¿Todos observan el libro? ¿Se ve el libro, sí o no? Vamos, confírmame, ¿se ve o no se ve el libro? Se ve, profe. Gracias. Gracias, señorita Rodas. Muy amable grupo. Gracias. Ahora vamos, una lecturita primero a ese texto. Los cronistas españoles, Díaz del Castillo, José María de Heredia, Solís y Fernández de Oviedo, nos cuentan las cualidades afrodisíacas del chocolate. Y pasamos aquí un relato del primero de ellos. Traías en unas copas de oro fino con cierta bebida hecha del mismo cacao. Decía que era para tener acceso con mujeres y entonces nos mirábamos en ello. Mas lo que yo vi que traían sobre 50 jarros grandes hechos de buen cacao con su espuma y de aquello bebía y las mujeres le servían al beber con gran agrado. Durante la comida, el monarca Moctezuma se divertía con indios enanos o contrahechos a su actuación era de su agrado. Les regalaba un jarro de cacao. Aquí hay un dato importante. Pero hemos de saber que ese chocolate que se bebía en la corte Moctezuma, se bebía en la corte Moctezuma, era muy distinto al que tomaba al que se tomaba ahora, ya que era endulzado con miel, ya que no se usó el azúcar hasta que no llegó de Canarias, o sea, España, ¿no? El chocolate que tomaba Moctezuma se le añadía miel y también toda clase de especias, no solo para mejorar su sabor amargo, sino también para darle las virtudes amatorias. Se mezclaba con vainilla, pimienta, maxasuchil y se tomaba sobre conchas de tortuga. El llano, como siempre, tenía que mezclarlo con harina, maíz. Pese a su fuerte sabor, los españoles se aficionaron a él, sobre todo porque le daban propiedades tónicas. Tanto es así que Cortés, en una de sus cartas al emperador, le dice lo siguiente: una sola taza fortalece tanto al soldado que puede caminar todo el día sin necesidad de tomar ningún otro alimento. Entonces, se está hablando, ¿sí o no?, del chocolate y sus propiedades en la corte Moctezuma. Oiga, por lo planteado, ¿qué tipo de texto sería? ¿Sería narrativo, sería descriptivo o sería expositivo?
¿Sí o no? Es un texto narrativo, porque está narrando un hecho real, un hecho que pasó. Es más, se basa en cronistas, en datos reales. El texto expone básicamente, oiga, ¿qué cosa está exponiendo o explicando el texto? ¿Cuál es el tema de ese texto, sí o no? Oiga, ¿cómo ese alimento empezó a fascinar a los españoles? Que tenía ciertas características. Afrodisíaca, dice. Ninguna de esas tres. El mito creado sobre las propiedades afrodisíacas y fortificantes del chocolate Moctezuma. Las primeras crónicas españolas sobre el consumo y virtud del chocolate en tiempo de Moctezuma. ¿Qué cosa explica básicamente el texto? Dice. El sentido contextual de llano, leo toda la oración, se mezclaba con vainilla, pimienta, maxasuchil y se tomaba sobre concha de tortuga. El llano, como siempre, tenía que mezclarlo con harina. El llano tenía, o sea, hace alusión a un tipo de persona. Y el tipo de persona acá que se mostraría o que sería es, ¿sí o no? No todos tenían la misma propiedad. O sea, se refiere a la plebe. Pues. Resulta divergente, o sea, resulta distinto, diferente. O sea, incompatible. Incompatible. ¿Causó buena impresión a los invasores españoles? Sí. Se aficionaron por ella, dice. Se endulzaba con miel, pues era muy agradable. Que el azúcar, no se conocía el azúcar. Podría ser la respuesta. Los cronistas españoles corroboraban sus propiedades energéticas, así es. Por eso es que Cortés escribe, ¿no? Compatible también. ¿Su consumo trascendía las clases sociales en el régimen Moctezuma? Claro que sí. Oiga, se bebía bastante en el trono, pero también dice daba, ¿no? Pero hemos de saber que ese chocolate no se bebía en la corte. Pero hemos de saber que ese chocolate que se bebía en la corte de Moctezuma era muy distinto al que se tomaba y ahora. El llano también tomaba eso, pero con otras características. Es un producto alimenticio de origen en la América prehispánica. En la corte de Moctezuma se bebía eso, ¿no? ¿Qué dices? ¿La B o la E? ¿Sí o no? La respuesta es la B. Ahora, profeta, ¿por qué? Es que antes que llegaran los españoles, obviamente, esa era una bebida, bueno, vamos a llamarlo oficial. No conocían el azúcar. Y era un placer. Y cuando los españoles, obviamente, lo bebieron, también les parecía, obviamente, bien. Hasta que llegó seguramente el azúcar, aunque acá dice, ¿no? Ellos no conocían el azúcar, por lo tanto no podían hacer eso. Pero era, pues, una bebida energizante, ¿no? Y también los españoles se aficionaron por ella.
Pero hemos de saber que ese chocolate que se bebía en la corte de Moctezuma era muy distinto al que se tomaba como ahora, obviamente, ¿no? Ya que era endulzado con miel, ya que no se usó azúcar hasta que no llegó de Canarias. Entonces, eso estaría correcto. Eso sería divergente. Pero no dice divergente, divergente distinto. Se endulzaba con miel, pues era más aral que el azúcar. Sí. ¿Causó buena impresión? También. ¿Los cronistas españoles corroboraban sus propiedades energéticas? Sí, eso es compatible también. Su consumo trascendía las clases sociales. Oiga, la misma bebida que tomaba Moctezuma, ¿tomaban todos? No, sino de ellos tenía otras propiedades. ¿Es un producto alimenticio de origen en la América prehispánica? Claro que sí. La respuesta es la D. Esa es la divergente. Su consumo trascendía las clases sociales, no, era especial el chocolate que Moctezuma bebía. De las clases, obviamente la plebe, era otras características. Esa sería la falsa. ¿Se puede inferir sobre el consumo de chocolate en tiempo de Moctezuma? Inferir, eso no debe aparecer en el texto. Generó que los cronistas españoles promocionaran sus cualidades, sí, aquí al final lo menciona. Su sabor no era impedimento para que fuera ampliamente apreciado. Necesitaba de algunos aditivos para poder mejorar su rapidez. Era considerado por la corte como una valiosa recompensa. Marcaba diferencias sociales entre gobernantes y gobernados. La respuesta está en lo que acabo de subrayar, en lo que subrayé. Traías en unas copas de oro con cierta bebida hecha del mismo cacao. Decía que era para tener acceso con las mujeres. Y entonces nos miramos en ello. Más lo que yo veía, que traían sobre 50 jarros grandes hechos de buen cacao con su espuma, y de aquello bebía, y las mujeres le servían al beber con gran agrado. Durante la comida, el monarca Moctezuma se divertía con indios enanos o contrahechos, y su actuación era de su grado. Les regalaba un jarro de cacao. Por lo tanto, de ahí podemos deducir que esa bebida era solo digno de él. La respuesta sería, era considerado por la corte común una valiosa recompensa. Solo se bebía ahí, cuando había ciertas ceremonias. Si el chocolate hubiese carecido de propiedades, obviamente Cortés no lo hubiera promocionado, ¿no? Porque acá Cortés dice que era lo máximo. Con una sola taza de café, los soldados caminaban mucho más que con alimentos. Tiene, mira, dos posibles respuestas. La C y la A. La respuesta, ¿sí o no? La A. Los españoles no lo hubieran destacado en su crónica, porque al inicio dice que hubo bastante cronistas, ¿no? Y escogen uno de ellos. Igual, seguramente Cortés hubiera escrito cartas, ¿no?
Bien, el texto que está en la 2 obviamente es un texto científico. Bien, amigos, lo leen ese texto y a la compañera Miriam le voy a proporcionar obviamente la respuesta de esos 3 textos que nos quedan. Bien, jóvenes. El texto 2, 3 y 4. Para terminar esta última sesión, siempre es bueno estudiar algo de semántica. Equivalencia semántica, dice ahí. Tomando en cuenta las palabras que se proporcionan en el rectángulo, si esas palabras que están aquí en el recuadro, completa la siguiente, dice. Los excursionistas no pudieron ascender a la, ¿sí o no? A la, si son excursionistas, obviamente, a la enorme montaña. Acá tendría que ser, obviamente, la 1. Enorme montaña, la 1. Lo que le permitió a los turistas pasar, oiga, pasear por los valles, campos, visitar los caseríos. Escampó, o sea, estaba viviendo. 2. El vendedor persuadía rápidamente a su clientela. El vendedor, el Facundo. Los arqueólogos la cueva y encontraron sorprendentes vestigios. Los arqueólogos. Oiga, investigaron o escudriñaron. Escudriñaron. Los investigadores escrupulosamente, investigación, profeta, pero acá habría redundancia, ¿no? Los investigadores escrupulosamente todas las fuentes en torno a la cultura. Oiga, pero son investigadores, ¿no? ¿Y cuál es la función de ellos? Justamente investigarlo, ¿no? En cambio, escudriñar, rebuscar algo. Contravenía las normas legales, dedicándose a la caza de los osmanes, a la caza furtiva. La caza furtiva. 6. El edificio quedó, luego de la explosión, el edificio quedó derruido. Concluida la escena, pudieron amenamente, oiga, pudieron conversar, o sea, platicar. 8. La del conductor fue la causa del accidente. La del conductor. En este caso, la desidia, la apatía. Su trato generaba animadversión. Su trato, oiga, su trato displicente o quizás su trato mordaz, ¿no? Su trato mordaz. Fue un encuentro, pues la vi después de 4 años. Fue un encuentro fortuito, casual. 11. El escritor recibió considera la Academia Sueca, le otorgó el galardón. Pues.
La libertad de pensamiento es un derecho del ser humano. Derecho, por lo tanto, es inherente al mundo. Derecho inherente. Inherente, 13 acá. Había que el proceso judicial, o sea, había que iniciar 14. Incoar. Ahora 15. El policía no pudo repeler el ataque de los ladrones porque se hallaba. Si no pudo repeler, o no tenía arma o estaba herido, ¿no? Inerme. Aquí está la 15, que no tiene armas. Los alpinistas, después de muchas horas de esfuerzo, lograron llegar a la cima de la. A la cima de la. A la cima de la escarpada montaña, ¿no? Escarpada montaña. 16. Los argumentos de fiscal eran para la defensa, o eran sólidos o eran, pues, frágiles. Eran irrebatibles. 17. No había nada más que hacer ahí. El jugador apostó todo lo que hasta ese momento había ganado, librándolo del azar. El jugador, el Adino, ¿no? El Adino. 18. El funcionario público fue acusado de nepotismo. Ahí está 19. Su comentario generó rechazo, o sea, su desdeñoso, despreciativo. Bien, hasta ahí, compañero alumno, cuídate bastante. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Bien. Hasta la próxima, niños. Cuídense.